Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Aquella mañana del martes 11 de septiembre del año 2001 el cielo de Nueva York era de un azul insultantemente perfecto. Recuerdo que pensé eso mismo, la palabra insultante, mientras le ponía una cucharada más de puré de manzana en la boca a Sofía. Tenía fiebre, nada grave, solo una de esas fiebres tontas de los niños que aparecen y desaparecen como un duende travieso. Elena, mi mujer, había tenido una noche terrible con ella y yo me ofrecí a quedarme por la mañana para que pudiera dormir un poco más. Mi reunión en la oficina no era hasta las 10. Normalmente yo ya estaría allí, en mi escritorio del piso 84 de la torre norte del World Trade Center, con mi primer café del día, mirando precisamente ese cielo azul, sintiendo el leve balanceo del edificio que solo los que trabajábamos allí a diario podíamos percibir, un susurro del viento contra el acero y el cristal. Pero esa mañana no. Esa mañana el destino, o la fiebre de mi hija de 3 años, me había anclado a la mesa de nuestra cocina en Brooklyn, escuchando sus balbuceos y limpiando restos de fruta de su barbilla. A las 8:46, la hora exacta en que el mundo empezó a desmoronarse, yo estaba buscando un termómetro. A las 8:47 encontré uno y le dije a Elena que la fiebre parecía estar bajando. Ella me sonrió desde el sofá, con los ojos todavía hinchados de sueño, y me dijo que era un buen padre. Ese elogio, tan simple y tan doméstico, se convertiría horas después en una brasa ardiente de culpa en mi pecho. Decidí ir a la oficina sobre las 9:30. Besé a Sofía en la frente, ya más fresca, y le prometí a Elena que la llamaría al llegar. Salí a la calle y el día seguía siendo espléndido. El aire de finales de verano era fresco y prometedor. Caminé hacia la estación de metro con la despreocupación de un hombre que cree controlar su vida. Un hombre cuyo mayor problema inmediato era pensar en la excusa que le daría a su jefe, David, por llegar tarde. Mientras bajaba las escaleras del metro, vi a un grupo de gente mirando hacia el cielo, hacia Manhattan. Había algo en sus rostros, una mezcla de incredulidad y una extraña fascinación. No le di importancia. Nueva York es un teatro constante, siempre hay algo que mirar. Me metí en el vagón, saqué un libro y me sumergí en otra vida, ignorando que la mía estaba a punto de fracturarse para siempre. El trayecto fue extrañamente lento, con paradas inexplicables entre estaciones. La gente murmuraba, algunos miraban sus teléfonos, pero en el subsuelo la información era un bien escaso. Cuando finalmente salí de la estación de Cortlandt Street, justo debajo del complejo del World Trade Center, el mundo era otro. Lo primero fue el olor. Un olor acre, químico, una mezcla de combustible quemado y algo más, algo que mi cerebro no podía procesar. Luego el sonido. No era el bullicio habitual de la mañana en el distrito financiero. Era un coro de sirenas, gritos ahogados y un zumbido bajo y ominoso. Y entonces levanté la vista. Y la vi. Mi torre, la torre norte, tenía una herida abierta, una cicatriz negra y humeante de la que salía una columna de humo tan densa que parecía sólida. El cielo azul perfecto estaba mancillado por esa pluma oscura. La gente a mi alrededor estaba paralizada, con los teléfonos pegados a las orejas, las caras deformadas por el espanto. Escuché fragmentos de conversaciones, un avión, una avioneta, un accidente terrible. La palabra accidente era un bálsamo, un intento desesperado de la mente por encontrar una explicación lógica a lo ilógico. Un accidente. Sí, eso debía ser. Un piloto que sufrió un infarto, un fallo mecánico. Terrible, sí, pero comprensible. Pensé en mis compañeros. En David, mi jefe, con su humor socarrón. En María, de contabilidad, que siempre traía galletas caseras los martes. En Stephen, el becario, con sus sueños de conquistar Wall Street. Estarían asustados, atrapados quizá, pero estarían vivos. Los equipos de rescate llegarían. Saqué mi teléfono para llamar a Elena, para decirle que estaba bien, que había llegado tarde pero que estaba en la calle, a salvo. No había señal. La red estaba colapsada. Me moví entre la multitud, intentando acercarme, como si mi proximidad pudiera de alguna manera ayudar o darme respuestas. La gente señalaba hacia arriba, y fue entonces cuando lo vi. Otro avión.
No era una avioneta. Era un avión comercial, grande, volando increíblemente bajo, demasiado bajo. Se movía con una fluidez antinatural, como un tiburón en el agua, silencioso por un instante y luego con un rugido que desgarró el aire. No se desviaba. No intentaba subir. Su trayectoria era una línea recta hacia la otra torre, la torre sur. El tiempo se ralentizó. Vi el sol reflejándose en su fuselaje plateado por una fracción de segundo. Vi su nariz apuntando directamente al corazón del edificio. Y luego, el impacto. No fue un choque. Fue una absorción. La torre pareció tragarse el avión en una explosión de fuego y metal. Una bola de fuego anaranjada y roja floreció en el costado del edificio, silenciosa por un instante, y luego llegó el sonido, una onda expansiva que me golpeó en el pecho y arrancó un grito colectivo de miles de gargantas a mi alrededor. Fue un sonido gutural, primario, el sonido del fin del mundo. Y en ese instante, la palabra accidente se evaporó de la mente de todos. Fue reemplazada por otra. Estábamos siendo atacados. El caos se desató. La parálisis se convirtió en pánico. La gente empezó a correr, a empujarse, a llorar. Yo me quedé quieto, anclado al suelo, incapaz de apartar la vista de las dos torres gemelas, ahora ambas heridas de muerte, vomitando humo negro contra el cielo azul. Las dos columnas de una civilización, ardiendo. Mi mente corría a una velocidad febril. Debbie. María. Stephen. El piso 84. Estaban por encima del primer impacto. Quizás habían empezado a evacuar. Pero el segundo impacto, en la torre sur, sembraría el pánico. Les dirían que se quedaran. Les dirían que bajaran. Intenté llamar de nuevo. Nada. El teléfono era un ladrillo inútil en mi mano sudorosa. Empecé a caminar sin rumbo, alejándome de la base de las torres, buscando un lugar desde donde pudiera pensar, desde donde pudiera respirar un aire que no supiera a muerte. Me uní a una multitud silenciosa y aterrorizada que se había congregado a varias manzanas de distancia. Todos mirábamos hacia arriba, como si fuéramos los espectadores de una película de terror de la que no podíamos escapar. Y entonces empezamos a verlos. Pequeños puntos que se desprendían de los pisos más altos de las torres. Al principio no entendí. Pensé que eran escombros. Pero luego alguien a mi lado susurró, «Dios mío, es gente». Y lo eran. Eran seres humanos, atrapados entre el fuego insoportable y el vacío. Tomaban la decisión más terrible que un ser humano puede tomar. Saltar. Cada figura que caía era un golpe en el alma colectiva de la multitud. Un silencio sepulcral seguía a cada caída, un silencio lleno de respeto y de un horror insondable. No podíamos apartar la vista. Estábamos siendo testigos de los últimos momentos de docenas de desconocidos, compartiendo su desesperación desde la impotencia de la calle. Conté hasta 5, y luego dejé de contar. No podía soportarlo. Eran las 9:59 de la mañana. Llevaba casi una hora viendo arder mi oficina, mi segunda casa. La torre sur, la que había sido golpeada en segundo lugar, empezó a comportarse de una manera extraña. Un estremecimiento recorrió su estructura. Una especie de ondulación, como si el acero se estuviera volviendo líquido. Y entonces, con una velocidad que desafiaba toda lógica, empezó a caer. No se inclinó. No se partió en dos. Se desintegró. Se vino abajo sobre sí misma, piso por piso, en una cascada de acero, hormigón y polvo. El sonido fue lo más aterrador que he oído en mi vida. Un rugido monstruoso, una trituración a escala cósmica, el bramido de un gigante moribundo. Miles de toneladas de material cayendo a plomo sobre la tierra. Y luego, el silencio. Un silencio que duró un segundo, antes de que la nube de polvo, una ola gris y densa, surgiera de la base y empezara a expandirse, a devorar las calles, los edificios, la luz del sol. La multitud gritó de nuevo y esta vez todos corrimos. Corrimos sin mirar atrás, con el sonido del apocalipsis pisándonos los talones. La nube nos alcanzó. Era espesa y caliente. Sabía a tiza y a metal quemado. Me cubrió por completo, cegándome, ahogándome.
Me metí en el portal de un edificio, tapándome la boca y la nariz con la chaqueta, mientras el mundo exterior se convertía en una noche artificial y polvorienta. Cuando el polvo empezó a asentarse, salí de nuevo a la calle. El paisaje era lunar. Todo estaba cubierto por una capa de ceniza gris. Coches, aceras, árboles, gente. Seres grises, como fantasmas, caminaban aturdidos, tosiendo, con los ojos muy abiertos por el shock. Y donde antes se alzaba la torre sur, ahora solo había un hueco en el cielo y una montaña de escombros humeantes. Miré hacia la torre norte. Mi torre. Todavía estaba allí, ardiendo, pero ahora estaba sola. Una aguja solitaria y moribunda. Sabía lo que iba a pasar. Si su gemela había caído, ella también lo haría. Y con ella, todos mis amigos. Todos los que no habían podido salir. La certeza era una losa de hielo en mi estómago. Esperé. No sé cuánto tiempo. El tiempo había perdido su significado. Y a las 10:28 de la mañana, ocurrió. De la misma manera. Un estremecimiento, una implosión y un colapso perfecto y vertical sobre su propia huella. El mismo rugido ensordecedor. La misma nube de muerte expandiéndose por el bajo Manhattan. Esta vez no corrí. Me quedé allí, cubierto de polvo, y vi como mi oficina, mi rutina, las fotos de mi familia que tenía sobre la mesa, los recuerdos de 5 años de mi vida, se convertían en nada. En polvo. En un fantasma en el horizonte de la ciudad. El resto del día es un borrón de imágenes surrealistas. Caminar. Eso es lo que recuerdo. Caminar durante horas. El metro estaba cerrado. Los autobuses no circulaban. Manhattan era una isla sellada. La única forma de salir era a pie. Me uní a un éxodo masivo de gente que cruzaba el puente de Brooklyn. Miles de nosotros, cubiertos de polvo, en silencio, como un ejército derrotado. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de los zapatos sobre el asfalto y las sirenas interminables. De vez en cuando, alguien sollozaba. Desde el puente, la vista era desoladora. El horizonte de Nueva York, el más famoso del mundo, estaba mutilado. El humo se elevaba desde el lugar donde habían estado las torres, un monumento funerario improvisado. Era como mirar una boca a la que le faltaran los 2 dientes delanteros. Una herida abierta e irreparable. Durante la caminata, pensaba en Sofía. En su fiebre. En esa pequeña indisposición que me había mantenido en casa, que me había regalado la vida. La culpa era una bestia viva dentro de mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué me había salvado yo y no David, que tenía 2 hijos pequeños? ¿Por qué no María, que estaba a punto de casarse? ¿Por qué no Stephen, que solo tenía 22 años y toda la vida por delante? No había respuesta. Solo el azar estúpido y cruel. La vida y la muerte decididas por un virus infantil. Cada paso que daba hacia mi casa en Brooklyn era un paso que me alejaba de la tumba de mis amigos. Sentía como si estuviera traicionándolos, dejándolos atrás en ese infierno de acero retorcido y humo. Cuando finalmente llegué a mi calle, el sol estaba empezando a ponerse. El cielo, que por la mañana había sido de un azul perfecto, ahora estaba teñido de un naranja rojizo por el humo y el polvo en suspensión. Parecía el cielo de otro planeta. Vi a Elena en la puerta de nuestro edificio. Estaba allí, esperando, con el rostro surcado de lágrimas secas. Cuando me vio, cubierto de ceniza de pies a cabeza, como un espectro, corrió hacia mí. Nos abrazamos en medio de la calle, sin decir nada, durante un tiempo que pareció una eternidad. Su abrazo era lo único real en un mundo que se había vuelto loco. Entramos en casa. Sofía dormía plácidamente en su cuna. Su fiebre había desaparecido. La miré respirar, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente, y me derrumbé. Lloré por primera vez en todo el día. Lloré por mis amigos muertos, por la ciudad herida, por la inocencia perdida. Y lloré de gratitud y de una culpa tan profunda que sentí que me ahogaba. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos. El olor a quemado persistía en el aire de toda la ciudad. Se pegaba a la ropa, al pelo, a las cortinas. Era un recordatorio constante.
Las calles se llenaron de carteles. Fotos de desaparecidos. Hombres y mujeres sonrientes, en bodas, en vacaciones, en fiestas de cumpleaños. Con una pregunta debajo: ¿has visto a esta persona? Sus familias se aferraban a una esperanza que todos sabíamos que era inútil. Cada cartel era un puñal en el corazón. Conocí algunas de esas caras. Las había visto en el ascensor, en la cafetería. Nunca supe sus nombres, pero ahora sus rostros me perseguían. Los telediarios no dejaban de repetir las imágenes del derrumbe, una y otra vez, hasta que se volvieron irreales. Hablaban de un hombre llamado Osama Bin Laden, de un grupo llamado Al-Qaeda, de un lugar llamado Afganistán. Palabras que no significaban nada para mí el día anterior y que ahora definían el nuevo mundo en el que vivíamos. Nunca volví a trabajar en una oficina en un rascacielos. No pude. Durante meses, me despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor, con el sonido del metal retorciéndose en mis oídos. El rugido de los aviones al pasar por encima de nuestro edificio me provocaba ataques de pánico. La vida siguió, como siempre lo hace. Tuvimos otro hijo. Nos mudamos de casa. Pero algo se rompió ese día, no solo en el horizonte de Manhattan, sino dentro de todos nosotros. La sensación de seguridad, la creencia de que ciertas cosas simplemente no podían pasar, se hizo añicos. Han pasado muchos años desde entonces. Sofía ya es una mujer. A veces, cuando la miro, todavía veo a la niña de 3 años con fiebre que me salvó la vida. El hueco en el cielo de Nueva York se ha llenado con un nuevo edificio, más alto, más brillante. La zona cero es ahora un lugar de memoria, con 2 enormes fuentes que caen hacia el vacío, un monumento de una belleza y una tristeza sobrecogedoras. He ido varias veces. Leo los nombres de mis amigos grabados en el bronce. Debbie. María. Stephen. Y los de casi 3000 personas más. Y cada vez que voy, siento la misma mezcla de dolor y gratitud. Y la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué yo? Quizás no hay respuesta. Quizás solo hay mañanas, algunas de un azul perfecto y otras grises, y la obligación de vivir por aquellos que no pudieron hacerlo. Aquel martes 11 de septiembre del año 2001, yo tenía una reunión a las 10 de la mañana en el piso 84 de la Torre Norte. Pero mi hija tenía fiebre, y ese simple hecho, ese pequeño capricho del destino, lo cambió todo. Sobreviví, y ahora tengo la responsabilidad de recordar. De contar la historia de ese cielo azul, de las torres que cayeron, y de un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.